Muy buenas a todos y sed bienvenidos a este 10º capítulo del podcast de la manzana del Edén. Hoy Julia no ha podido estar con nosotros, tiene mucho trabajo que hacer, es una persona muy responsable, así que hoy va a ser un capítulo distinto por el hecho de que voy a estar yo solo grabando. Como habéis podido ver en la miniatura, el capítulo de hoy trata sobre los gladiadores, su vida y su dieta. Y es un tema muy curioso porque todos tenemos en mente a Roma con los gladiadores y a la población viendo cómo hombres se masacran en la arena, pero realmente no tiene un origen en Roma, sino en Grecia, quienes lo importan al sur de la península itálica y los etruscos se empapan de esta tradición. Pero no tenía nada que ver con el ámbito lúdico, sino con el funerario. Es decir, cuando una persona muy importante moría, muy importante y me refiero a que tenía también mucho dinero, su familia organizaba lo que se conoce como munus, o munera en castellano, que consistía básicamente en dos esclavos que eran armados y se les obligaba a combatir a muerte y derramar su sangre con el fin de honrar la muerte de esta persona importante. El primer munus, del que se tiene constancia celebrado en Roma, viene de 264 a.C., en el inicio de la Primera Guerra Púnica, con el fin de conmemorar la muerte del cónsul Décimo Julio Bruto Pera. A partir de la Segunda Guerra Púnica, este tipo de ritos fueron alcanzando un mayor protagonismo. A la gente cada vez le gustaba más ver cómo dos hombres se batían a muerte con el fin de celebrar la defunción de una persona muy importante. Entonces, este tipo de rituales se fueron especializando. Se especializan de dos formas. Por un lado, buscando una estructura, ya que como habéis visto, en un inicio no tenía un edificio propio y se realizaba en la plaza de los foros. El problema es que no todo el mundo podía ver, a partir de la primera fila ya no se podía contemplar nada, entonces tienen la fantástica idea de poner gradas, que en un principio tienen una planta cuadrada y son de madera. Al principio todo va bien, pero se dan cuenta de que cuando el combate se trasladaba hacia una de las esquinas de esa estructura, ya no se veía desde cierto ángulo. Entonces tuvieron la idea de coger y decir, vamos a poner una planta circular para que así todo el mundo pueda ver desde los distintos ángulos. Esa evolución en el desarrollo de una estructura conllevó a que finalmente pudiéramos gozar del famoso Coliseo de Nerón. Y por otro lado tenemos la especialización de la gente que estudia cómo mejorar este tipo de celebraciones. Por un lado tenemos la figura de los editores, que van a ser los que se encarguen de organizar los juegos. Por debajo de estos están los evergetas, que básicamente eran de la ciudadanía romana gente acaudalada que quería que se realizase los juegos y entonces ponían dinero de su bolsillo para que esto se llevase a cabo. Aunque luego esta figura desaparece porque los juegos de circo o los juegos de gladiadores acaban por nacionalizarse o politizarse y entonces van a ser las grandes figuras de la política de Roma o los emperadores quienes se encarguen de, por así decirlo, patrocinarlo. Y entonces el dinero para estos juegos va a provenir de las arcas públicas. Otra figura muy importante va a ser la del lanista. El lanista va a ser el empresario por decirlo, que va a encargarse de la compra y la venta de esclavos. El edificio en el que se van a formar va a ser el ludus, que básicamente era una estructura, también de planta cuadrada, protegida por un muro para que no se escapen los gladiadores, ya que en su mayoría eran esclavos, y en torno a un patio central se organizaba tanto las celdas de los gladiadores como algún edificio público dentro del recinto, como baños, una enfermería o una herrería, y luego se encontraba la casa del lanista, que tenía que vigilar de que su inversión salía adelante. Por debajo del lanista encontramos al doctore. Un doctore era un gladiador que después de años de combate y muy especializado en su arma, ojo, era contratado por un lanista para adiestrar a la próxima generación de gladiadores.
Este Dottore había recibido anteriormente como recompensa por su año de servicio o por un gran combate que había librado una espada de madera llamada Rudi, por lo que también se le concedía el título de Rudiari. Era un liberto, un hombre ya libre que se encargaba de formar a nuevos luchadores. Junto con junto con el Dottore se encontraba la figura del Magistri, que también era un gladiador veterano que ayudaba a este primero a formar a más gladiadores. Luego ya están los veterani, que también era gente que había recibido un entrenamiento ya muy arduo y era una persona muy especializada en su arma y había ganado muchos combates. Y por debajo de esta categoría están los tiros. Los tiros era el esclavo recién comprado, un hombre que había sido juzgado por cualquier cosa y se había llevado a un ludus para combatir, y también un hombre libre que por cualquiera de sus motivos había decidido entrar a un ludus y combatir en la arena. Junto con los tiros había una nueva categoría, que eran los gregari. Estos eran básicamente la carnaza que no servía para nada. Es decir, cuando se compraban unos esclavos, llegaba un físico, un médico, que se encargaba de observar cómo era físicamente este individuo, si era apto para la lucha, si era débil, y si no lo era, se alineaba en este grupo y básicamente servía para organizar grandes espectáculos como grandes batallas o naumaquias donde esta gente moría sí o sí. En lo que respecta al entrenamiento de los gladiadores, estos eran especializados según un uso de armas específicas y también su procedencia, porque a los romanos les gustaba ver cómo luchaban los distintos pueblos conquistados y también para ver combates donde había cierta desigualdad entre los contrincantes, pero una desigualdad que se podía contrarrestar. No le gustaba ver la muerte porque sí, sobre todo ya de gladiadores muy experimentados. También el entrenamiento consistía en largas carreras para aumentar su resistencia y el aumento de su fuerza mediante el levantamiento de grandes pesos como grandes bloques de piedra o de metal que llegaban a pesar hasta 100 kilos, y luego habían ejercicios de peso más ligero, donde se levantaban pesas de entre 2 y 20 kilos. A esto había que añadir también que se entrenaban con armas que pesaban más de lo que pesaban las originales que realmente iban a llevar en la arena, con el fin de que tuviesen más resistencia. Este entrenamiento llevaba una preparación de 4 días, donde había 3 días de entrenamiento intensivo y luego un día de descanso. Y tras este cuarto día se volvía a empezar. Y ahora vamos a hablar sobre la fisonomía y la dieta de los gladiadores, la cual era muy pobre y a la vez muy poco variada. Comían casi siempre lo mismo y la materia prima con la que se elaboraba su alimento era la más barata que se podía encontrar. Sobre todo se les alimentaba con legumbres y cebada, curiosamente muy rico en proteínas y les venía muy bien, sobre todo para la cantidad de esfuerzo que llevaban a cabo a lo largo de una jornada. Hay muchos investigadores que vienen a decir que la mayoría de los gladiadores eran veganos. Lo que pasa es que esa teoría se descarta, ya que en las fosas comunes encontradas en las zonas costeras, como por ejemplo en el sur de Tesalia, en la antigua ciudad de Tesalónica, se ha descubierto que sobre todo comía marisco, y el marisco en aquel entonces no tenía la cotización en el mercado que tiene a día de hoy, por lo que no eran veganos, sino que simplemente se alimentaban de lo que tenían alrededor, y como era barato tanto el marisco en esa época como la ceba de las legumbres, se le alimentaba con lo barato. Bueno, ya hemos visto cómo surge la figura del gladiador, cuál era su entrenamiento y su vida en el ludus, su dieta, y ahora vamos a ver cuál era la fisonomía de este tipo de personas, estos luchadores. Pues no es lo que nos ha mostrado Hollywood, de un señor alto, fuerte, completamente musculado, sino que era más bien un hombre sí, que estaba fuerte y tenía un entrenamiento, como se ha citado, muy duro, pero no estaba precisamente fibrado, como se suele decir, ¿no? Sino que el tipo estaba entrado en carne, por el hecho de que la grasa hacía que los cortes no fuesen tan profundos, ¿no? Que la grasa hiciese como de un amortiguador para impedir que el tajo cortase a una mayor profundidad. Vamos a hablar de los tipos de gladiadores, porque había muchas ramas, pero principalmente hay dos. Por un lado están los scutari, que llevan una armadura pesada, y por otro lado están los plumari, sobre todo equipados con un armamento mucho más ligero, aunque todos
iban con el pecho descubierto, una cosa que se apreciaba mucho entre los distintos gladiadores. En un primer grupo, de la parte de los Scutari, vamos a empezar por ellos, están los Samnis. Estos son de origen itálico, a excepción de una de las variantes, y como he dicho, se va dividiendo en 3 ramas. La primera es la de los Secutor, que se enfrentaba al Retiario. Después el Oplomachus, este era griego, por lo del Oplón, es un escudo redondo muy parecido al que llevaban, que se enfrentaba a un Thrax, a un tracio. Y luego estaba el Murmillo, que por así decirlo era un poco más parecido a cómo vestiría un legionario, y se enfrentaba al Thrax, al Provocator y al Retiario. Luego estaba el Gallus, que procedía de la Galia, y se enfrentaba al Oplomachus y al Murmillo. Después el Andavata, que este es muy curioso porque iba completamente forrado de metal, combatía con 2 armas, sobre todo 2 espadas, e iba ciego, no tenía ningún orificio ocular y solamente se guiaba por el sonido. Un estilo muy parecido a este último era el Cataphractus, básicamente con el mismo estilo de combate, solamente que siguiendo un estilo persa en lo que respecta a la forma de la panoplia. Luego tenemos el Provocator, que se enfrentaban entre ellos y llevaba una espada más larga que el resto de los gladiadores. También encontramos el Jaculator, este era un jabalinero, que se subía sobre un carro y tenía que enfrentarse a otro Jaculator en un combate en el que dentro de la arena los 2 carruajes iban girando y los jabalineros tenían que acertarse. También encontramos el Scissor. Este es muy interesante porque combatía también con 2 armas. Una de ellas era un puñal y la otra era una especie de cono metálico que terminaba en un hacha puntiaguda y afilada por los 2 lados, de tal forma que en el momento en que su gancho entrase, o su hacha, su hoja de hacha entrase en la carne del contrario, tiraba de todo y se montaba, vamos, una carnicería. Y ya por último encontramos el Sagittarius, el cual se enfrentaba a un Jaculator, y este Sagittarius era un arquero. De la segunda rama, la del armamento ligero, los Plumari, tenemos al Dimacareus, que básicamente era un tipo que iba con 2 machetes. Luego estaba el Eques, que iba a caballo. El Esedarius iba sobre un carro, pero la diferencia es que este era de origen britano. Luego encontramos el Tunicatus. Este era un gladiador que tenía tendencias homosexuales y como no estaba bien visto dentro de la gladiatura se le cubría con una túnica porque era vergonzoso que un gladiador no fuese con el pecho a descubierto, y entonces para mofarse de él se le obligaba a combatir con una túnica. Luego está el Retiarius, este de los más famosos que se puede ver en cualquier película de gladiadores, que iba con una red y con un tridente. También de origen extranjero estaba el Tracio, el Thrax, que seguía un estilo de combate muy parecido al que llevaba su pueblo, con una ronfalla, que es una espada curva, pero no curva hacia, digamos, el portador, sino hacia afuera. Y ya por último encontramos el Laquearius, que básicamente es una variante del Retiarius, pero con la diferencia de que en vez de luchar con una red, iba con un lazo al que se le ataba un gancho afilado por los 2 lados y se lanzaba contra la carne del gladiador contrario y se tiraba para desgarrar. Una auténtica carnicería se montaba en caso de que sucediese algo así. Luego una cosa muy curiosa que hay que decir es que a la población le gustaba mucho que los gladiadores fuesen zurdos, y el porqué de esto era básicamente que un diestro no suele predecir, o le cuesta mucho predecir por dónde van a llegar los ataques provenientes de un zurdo. Otra cosa muy importante o muy curiosa, había un gladiador, emperador muy famoso, llamado Cómodo, que también era zurdo y fue de los gladiadores más importantes por el hecho de que ganaba siempre por tramposo. Hay que decirlo claro. Los combates que organizaba estaban todos apañados, hasta el punto de que los gladiadores con los que se enfrentaba iban o drogados o se les cortaban los tendones de las piernas de tal forma de que iban prácticamente tullidos, y él no se tenía que enfrentar. Se le representaba en escultura como si fuese un gladiador zurdo, y no muere en una arena como se puede ver en la película de Gladiator, sino que muere asesinado. Era un emperador que no caía muy bien, arruinó las arcas de Roma, le encantaban los juegos, se enfrentó a cientos de gladiadores de esa forma, haciendo trampa y ganando siempre. Y finalmente, ya cansado de él, hay una conspiración, lo van a asesinar, preparan un veneno en un brebaje
y cuando se lo está tomando, justo vomita y el veneno no hace efecto. Entonces, cuando está así un poco aturdido en el suelo, uno de la guardia personal, es decir, un pretoriano, se abalanza sobre el emperador y le da muerte estrangulándolo. Cosas de la guardia pretoriana ya en época imperial. Voy a hablar también de una cosa de la que no se suele hablar mucho, pero es muy interesante también, y es que también había mujeres gladiadoras. Sobre todo eran esclavas, las mujeres libres no podían participar en los juegos de gladiadores. Y seguían el mismo entrenamiento, la misma dieta y el mismo estilo de combate que los hombres, con una diferencia. En los gregari a ellas se les solía dar armas a distancia, es decir, o jabalinas o arco, porque los romanos consideran que era injusto que un gladiador tan corpulento se enfrentase a una mujer y le venciese. Por eso se prefería que luchasen con armas a distancia. Sin embargo, en la monomaquia, es decir, el combate de una pareja, sí que iban con un entrenamiento muy específico como el de los hombres. La cuestión es que la última diferencia que hay con respecto a los hombres es que no llevaban casco nunca porque se gustaba que fuesen peinadas con trenzas y con una serie de peinados muy llamativos. Pero al igual que pasó con el combate de gladiadores masculino, el femenino también llegó a su fin, lo que pasa que con 2 siglos de diferencia llega el emperador Séptimo Severo y dice que los juegos se acaban para siempre. Las monomaquias femeninas se terminan, aunque bueno, me imagino que los combates a gran escala de la Gregari seguirán sucediendo, o siguieron sucediendo hasta que la gladiatura finaliza de una vez por todas, pero sí que los combates por pareja ya dejan de tener importancia y en el año 200 se celebra el último juego de mujeres gladiadoras. Bueno, la cosa es que los gladiadores también tenían su club de fans. Los veteranos que alcanzaban un prestigio y un renombre que resonaba por todos los confines del imperio, eso atraía a mucha gente y hacía que los juegos no se buscase que este tipo de individuos tan entrenados muriese. De hecho, se buscaba que generasen dinero y cuando se organizaban los juegos, el lanista que iba a ceder un gladiador, digamos que firmaba un contrato de alquiler. Es decir, se aseguraba de que su hombre que había entrenado durante tanto tiempo, que le había costado tanto dinero, no muriese y siguiese trayendo más beneficios. En el momento en que por error o por orden del emperador o el gobernador provincial este individuo moría, ya digamos que se rompía ese contrato y se organizaba un contrato de venta, por lo que ya le salía al que había organizado el juego mucho más caro. Entonces eso hacía que prácticamente los veteranos o los que participaban en monomaquias, que ya eran gente muy conocida, no tuviesen un fin en la arena, sino que su vida se prolongase mucho en el tiempo. Y ya, dando por finalizado este podcast, voy a hablar ya del fin de la gladiatura. Y tiene su fin el día 1 de enero del año 404 después de Cristo, de la mano del emperador Honorio. ¿Por qué se finaliza? Porque durante el desarrollo de los juegos de ese día, un hombre muy pío llamado San Telémaco el Donante salta de las gradas para impedir el combate y la gente que había pagado su entrada, cabreada porque habían parado la diversión, empezaron a lanzar piedras sobre este tipo y murió apedreado. Y como Honorio también era un hombre muy santo, era ya un emperador cristianizado, ya se había cristianizado la emperadora menos un siglo atrás, pues dijo que los juegos ya tenían que acabar. Esa es una de las versiones. Yo me centraré en la versión más realista, y es que en el año 404, principios del siglo V, invasiones germánicas, todavía continuaba la crisis del siglo III y gran parte del Imperio Romano Occidental había sido invadido por tribus germánicas, no se termina porque un santo hubiera hecho magia ahí, sino porque económicamente ya no era rentable. A partir de la época imperial, por motivos políticos, como hemos comentado, los juegos de gladiadores acaban siendo financiados por arcas públicas y estamos hablando de una época en la que el imperio económicamente va muy mal y le cuesta incluso mantener a sus legiones. Así que no creo que fuese cosa de obra divina o de este santo, la intervención de este santo, sino más bien una cuestión de la plata, de dinero. Y bueno, espero que os haya gustado. Disfrutad mucho de esta intervención que os acabo de presentar y
espero que nos escuchéis próximamente en nuevos episodios. Un saludo a todos y que tengáis una estupenda semana y un feliz fin de semana. Adiós.